Según la promesa que les di, hoy día en neuro vamos a trabajar con el segundo módulo ya para cerrar el ítem de secuencia. Esta es una de las clases más críticas, así que ponga por harto empeño dentro de la hora porque a las 2 ya termina la clase. Y hay que ir a comer sí. Comer muy importante. Ya, chicos, entonces habíamos quedado en que estábamos hablando de las secuencias faz gradiente del estado de equilibrio, ¿cierto? Y que estas podían potenciar o en T1 o en T2, ¿cierto? En base al cociente que nosotros habíamos trabajado. Y quedamos hablando de que en la secuencia faz gradiente incoherente nosotros podíamos agregar un pulso destructor para destruir ¿qué cosa? La componente transversal y potencial en T1. Y nacen desde esas premisas las, ¿cómo se llaman las secuencias? Faz gradientes incoherentes, ¿cierto? Hasta ahí habíamos llegado. Utilidad clínica de estas secuencias, ¿dónde la empleaba habitualmente? Abdomen. En abdomen. Son secuencias muy rápidas. Su tiempo de repetición y su tiempo de eco son muy cortitos. ¿Ya? Bien. Ok. Entonces ya sabemos cómo hacer un T1 faz gradiente. Pero quedamos con la duda. Cómo hacer un T2. Entonces, este cociente T1, T2, ya sabemos que al potenciar el T1 tenemos que ocupar un pulso destructor. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero aplicar un T2? Esto incoherente pasa a un estado de coherencia, porque el T2 busca siempre la armonía, el estado de fase, ¿cierto? El orden de la materia. Mientras más ordenada, mientras más homogénea sea la materia, más se va a acentuar en sus características de T2. Toda la materia tiene cualidades T1 y T2. Algunas más T2, otras más T1, pero siempre existe ese cociente. Es como que uno puede ser T1, pero jamás deja de ser un T2. Siempre. ¿Ya? Entonces, de las incoherentes pasamos a las coherentes. ¿Por qué? Porque este T1, T2, yo quiero lograr que maximice la energía del T2 y minimice la expresión del T1. Entonces aquí ya no destruyo señal. No puedo destruir señal, porque si destruyo la longitudinal, ¿me queda señal o no me queda señal? No, porque no me... Destruir la longitudinal le destruir la inercia, entonces quedaría nada. No puedo destruir la componente longitudinal para formar un T2. Entonces tengo que buscar otro mecanismo para poder acentuar el T2. ¿Y qué es lo que hago? Tal cual como lo hacía con la secuencia turbo, aplico el mismo programa, pero para el caso de las raíces. ¿Cómo voy a lograrlo? El módulo de trabajo de una secuencia gradiente tiene un pulso alfa y tiene gradiente dipolar. ¿Qué debería hacer yo para que esta gradiente se pueda parecer a una turbina? Porque necesita el marco del electrón. ¿Cómo yo logro eso? ¿Qué tengo que hacer? Si en las secuencias turbas tienen que ir donde hacía, aumentar la cantidad de pulsos, ¿cierto? Los pulsos de 180. Por lo tanto, agregaba más pulsos de 180. Entonces, ¿qué tendré que hacer en las secuencias gradientes para aumentar el tiempo T2? Aplicar más pulsos de gradiente. Y ahí nace una diferencia entre las gradientes coherentes. Entonces, las coherentes tienen dos clasificaciones. Refase, porque en el fondo estamos trabajando con el pulso repasador. Refase parcial y refase total, ¿cierto? De la refase parcial, ¿más? Tenemos de dos tipos. ¿Cuáles eran? La SS. Tenemos la ST desde las parciales y dentro de ellas también están las contraenlaces. Pero antes de que vayamos a esta diferencia, ¿qué les acentúa entre un repase parcial y un repase total? Porque en el fondo yo estoy repasando. Eso quiere decir que de mi pulso de spin echo,
que yo agregaba múltiples pulsos de 180, ya entiendo que en una secuencia gradiente yo voy a tirar, en vez de pulsos de 180, yo aquí voy agregando múltiples pulsos de gradiente. En el fondo, el modelo esquelético del trabajo es similar. Lo que pasa es que en la turbo ocupo 180 y en la gradiente ocupo pulsos de gradiente. Entonces, ¿qué significará que uno sea de repase parcial y otro de repase total? ¿Cómo dice eso? Que repasa parcialmente y en la de repase total repasa totalmente. Eso quiere decir que en aspectos físicos, que la repase de parcial tiene pausas. Es como la música en silencio. Los silencios son necesarios. Sobre todo cuando uno pelea y está viendo el otro que se quita, uno respira y mantiene el silencio. Los pulsos hacen exactamente lo mismo. Necesitan respirar, necesitan pausas. Entonces, como la de repase parcial, ya sé que el módulo de trabajo es muy similar a un pulso de 180, ¿cierto? Pero en vez de aplicar un pulso de frecuencia, hubo un pulso de gradiente. El principio del esqueleto de trabajo es el mismo, ¿cierto? Bien, y que la repase parcial tiene pausa. Como tiene pausas, la voy a dividir de dos tipos. En la steady state y state. Y con las enhanced, la steady state, como dice su nombre, ¿cuál es su utilidad? Buscar el equilibrio, ¿cierto? Tienen un componente igual de T1 y T2, o sea, 50-50. Para efectos clínicos, ¿esa secuencia por sí sola, de forma nativa, me sirve? No, no me sirve. O sea, para ese estado solito, crudo, lo voy a poner crudo ahí, no tiene utilidad clínica. No tiene utilidad clínica. Pero, nosotros le agregamos separación tisular más transferencia de magnetización, que no la han visto y no me interesa que lo sepan ahora. Yo puedo formar secuencias angio de sangre blanca. ¿Hemos visto angio? No. Por lo tanto, ¿podría aparecer en el laboratorio hoy día? No. ¿Va a aparecer en la solemne? ¿Esta? No. Entonces, ¿será pregunta de prueba? Probablemente no. ¿Ya? Aparte del nombre, pero solo para la primera solemne, porque ya después la voy a preguntar de casa. ¿Ya? Bien, entonces ya sabemos que la TST es el estado de equilibrio, el estado crudo del cociente de 1 y 2. Y tengo que agregarle herramientas complementarias para poder utilizar esta secuencia. De hecho, tengo que modificar el número de trabajo también, pero lo vamos a... De hecho, de estas, contarles que de estas, de las 7, salen todas las secuencias avanzadas. Modifico el TST, el módulo, para hacer las percusiones, las años, las FortiFlow, todas las secuencias que ya han salido al mercado, en base a este porcentaje. ¿Ya? Bien, entonces ya descartamos una, ya saben los chiquillos que cuando van en el laboratorio, la STST es una acción, excepto en pasaje geográfica. Es la única que la van a encontrar, al menos en la clase de la. Me han cobrado preguntas por otra. Bien, y la contra, o la encaje en contra, o la contra en cáncer, si la incoherente potencian en T1, esta debería empezar a potenciar más en T2, ¿cierto? Tiene una tendencia mayor del T2, lo voy a dibujar chiquitito, y tiene una mayor presencia del T1. No se puede anular el T1. Minimiza la expresión, pero no anulo la presencia del T1. Pero voy magnificando el T2. ¿Cómo lo logra? Secuencia o curva usual, ¿no es cierto? Y como dice su nombre, y el mecanismo de trabajo es muy similar a una turbo, pero en vez de ocupar pulso 180, ocupó pulsos de gradiente, ¿cierto? Pero la diferencia está en que entre un pulso de gradiente y el siguiente pulso de gradiente hay una pausa, ¿cierto? Por lo tanto, esto está en la clase con una mejor definición del tema, pero para que me entiendan. Entonces ya sabemos que acá hay una pausa, ¿cierto? Acá hay una pausa, y por consecuencia, cuando cae el vector, ¿cierto?
Al devolverse, se produce el mismo fenómeno que habíamos visto en la secuencia de Turner-Pineco, que se empieza a alargar el eco, pero como él se está estimulando, decae, levanta. Decae en la pausa, decae la señal y el pulso levanta. Decae la señal y sube. Entonces se va formando una especie de luz. Y este efecto de luz se llama time reverse de luz. Que eso quiere decir que en el fondo mi coeficiente neto tiende a alargarse, pero no implica que existan componentes de precesión corta, tal cual como habíamos visto en la secuencia turbo, pero en este caso aplicado a la gradiente. ¿Ya? Utilidades clínicas de esta secuencia ganan bastante en espacial, ganan bastante en contraste. Veamos en otro plano. Había alguien mencionando en el taller, ¿se acuerdan del taller del laboratorio? Lo que tuvieron en el laboratorio, que había una muñequita, una resonancia de muñeca, no una muñequita Barbie, pues no, una muñeca resonancia de muñeca. Sí, creo que era la imagen 9 Claro, era la número 8, número 9. Una de esas, y esa era una Gongas. Tenemos que buscar el logo. Ya, ni idea dónde quedó. No importa. Bien, entonces les quedo viendo la imagen de referencia para las secuencias con K-enhancer. Su gran cualidad, como les decía, es alargar la señal hacia el T2. Tiende a verse el líquido más hiperintenso. Se ocupa principalmente para la evaluación articular, específicamente en los protocolos de muñeca, para la caracterización de la anatomía de la carilla articular. ¿Ya? Otra cualidad que, como es una secuencia gradiente, o sea, tiende a bajar la señal del componente graso de la médula amarilla a nivel óseo, por lo tanto el hueso tiende a verse más hipointenso y se ve más granuloso. Y lo otro de especial que tiene esta secuencia es que, como tiene pausa, ¿se va a presentar artefacto de flujo o no se va a presentar artefacto de flujo? Tiende a presentarse un artefacto de flujo por estas pausas. Hay pausas, procesan elementos rápidos como la sangre y tienden a presentar artefactos de flujo. ¿Ya? Este dato es muy importante porque es la que diferencia posteriormente a la secuencia que vamos a ver a continuación, que es la de Riemann total. Dudas, consultas respecto a esta imagen. De hecho, no me voy a quedar con la se lo voy a buscar. La número 8 no la tengo cargada. ¿Qué aparece algo ahí? En la web. La web sí. No me voy a quedar con la duda. O sea, para ustedes en realidad. Aquí. O sea, no son las mejores imágenes, pero bueno, al menos para la caracterización. La imagen que está a la izquierda de esta es una secuencia gradiente. Fíjense cómo se ve la trama ósea o el elemento trabecular de la imagen de la derecha con la imagen de la izquierda. Se ve más intensa. Tiene este típico efecto de moqueado, como el efecto es moqueado de la imagen y caracterizan bastante bien. Ve que soy de tengo el labio acá. Y caracterizan bastante bien. ¿No marca? No marca. La resolución anatómica de las carillas articulares. Es la mejor imagen, lo buscan en internet, pero bueno. Lo otro que caracteriza bastante bien esta secuencia, que me aparece por acá, es el plexo braquial.
El plexo braquial es... Ahí tenemos otra imagen de la secuencia más grande. El patrón es el mismo. ¿Ya? ¿En qué otro segmento anatómico ocupamos esta secuencia? Habitualmente la ocupamos para el estudio del plexo braquial. Plexo braquial, no me preparar para esa imagen. Plexo braquial. Plexo braquial, plexo braquial, plexo braquial. Ninguna de las bien. Bueno, pero si no me aparecen, y ya no va a aparecer en esta búsqueda tan rápida, si aparecen en los videos las caracterizaciones de esas imágenes, al menos les muestro las dos, que son de la muñeca y del plexo braquial. ¿Ya? Les quedo viendo ahí en la imagen nativa. Pero en el laboratorio que estábamos haciendo ayer también aparecía. Dudas, consultas de esa imagen. Digamos. ¿Cómo? Del rebobinamiento. Sí, el que es propio del Tiny Remmers, que es el eco de 2 con efecto de luz, con efecto de como bien dice su compañero. Y es la gran calidad de la secuencia contra Snasen, pero su utilidad es muy limitada, como lo que les comentaba anteriormente. Ocupamos los protocolos de puñeta, los protocolos de plexo braquial, e inclusive podemos incluir algunas secuencias autoarticulares para la caracterización de las fascias, pero son muy puntuales los casos. ¿Ya? ¿Alguna consulta, votación? ¿No? Bien, vamos a la de repase total. Si la de repase parcial yo lanzaba estos pulsos de radiofrecuencia, o sea, estos pulsos de gradiente, pero con pausa, en la de repase total, ¿deberían haber pausas? No. Entonces es el mismo criterio, lanzo un pulso alfa, pero en vez de generar pausas, yo me tiro con las gradientes completa. Entonces, no se genera un efecto de luz, ¿cierto? Sino que se empieza a producir, consecuentemente, una caída oscilante de la señal, ¿cierto? Que se alarga mucho más. Por lo tanto, esta imagen de repase parcial, como no tiene pausas, alarga el eco hasta más no poder, ¿cierto? Por lo tanto, tiende a presentar señales deficientes en su última bolita y eso hace consecuentemente que potencie entre 2, ¿cierto? Potencie entre 2, pero con presencia de T1 menor que la contraentrance, ¿cierto? Tiene presencia de T1, pero es casi imperceptible. Se acentúa aún más la presencia del T2. Este tipo de secuencias, que son las malas, son secuencias muy rápidas. De hecho, este tipo de secuencias habitualmente las ocupamos para estudios morfológicos y para estudios fisiológicos mecánicos específicamente. ¿Y cómo logra eso? Por medio de la rapidez de adquisición, tal cual como la secuencia de gradiente, su tiempo de repetición y su tiempo de eco. A pesar que son de T2, a pesar que potencian el T2, el TR ronda entre los 8 o 10 milisegundos, y el tiempo de eco es pequeñísimo, de 2, 3 a 4, ¿ya? Pero son secuencias muy rápidas, donde las vemos habitualmente en los protocolos de abdomen, en los protocolos de tórax, en los protocolos de cardio, en los protocolos de defeco, en los protocolos de entero. Vamos a poner cardio R. Yo ya preparaba. Ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo, chiquillos. Si no, vamos acá. El problema de un minuto. ¿En qué potencian las balas? Las de repase total. En T2, ¿cierto? ¿Qué imagen la que tenemos acá? Plano. Capital, potenciación.
¿Qué estructura es esta? La que estoy señalando. La unidad de giga y esto. ¿Qué está pasando ahí? Es una de corresonancia, ¿cierto? ¿Esto qué es lo que será entonces? Es un contraste imaginológico, pero ¿qué será en la realidad? Pareciera que fuera teca, pero esto es qué lengográfico, y adivinen quién pone qué lengográfico. Con una sondita ahí, para adentro. Entretenido, me gusta hacer el procedimiento de interacciones. De hecho, a veces como que uno se trampa, entonces uno tiene que hacerle una vueltita, porque se topa con alguna curva en la ruta. Entre otras salidas, por supuesto, que me ha tocado. Bien, entonces, habíamos dicho que estas secuencias caracterizaban por tener tiempos muy cortos, ¿cierto? De hecho, esta, a pesar de ser un TR2, tiene un TR de 3 milisegundos. ¿Alcanza a ver ahí o no? ¿No mucho? Ya, pero tiene un tiempo de repetición de 3 milisegundos y un tiempo de eco de 1 milisegundo. O sea, es extremadamente rápida. Llega a ser tan rápida que puedo ver movimiento mecánico del paciente, como se visualiza acá. De hecho, el paciente está moviéndose durante el examen y de esa forma podemos caracterizar la caída del piso cónico. De hecho, es la utilidad para la de resonancia. Si se fijan, cae la vejiga, cae el metrosimoideo, ¿cierto? Se produce una especie de cloaca, pareciera ahí, a esa altura, una pseudo-cloaca, ¿cierto? Y pareciera que parte del componente uterino también se va replegándose, ¿cierto? Bien. Me quedaron algunas secuencias pendientes de la familia Spineco. ¿Cuál me faltó? Inversión, recuperación, así que las vamos a ver rapidito y después vamos a hacer un ejemplo para que empecemos a ocupar la materia gris y empezar a acostumbrar el poquito a nuestras queridas imágenes. Y ya, pero antes de eso vamos a partir con las de inversión y recuperación. Cualidades de la secuencia de inversión y recuperación. ¿De qué familia son? ¿Espineco o Garelli? Espineco, ¿cierto? ¿Qué lo diferencia de una espineco a una espineco de inversión y recuperación? Que en vez de partir con un pulso de 90 grados, ¿con qué parte? Con unos 180. ¿Y cuál es el objetivo del pulso 180? Jamás, está loco, no. ¿Cuál es la función de este pulso de 180? Es un pulso inespecífico. ¿Qué significa que sea inespecífico? No es específico para la frecuencia de un tejido determinado. Eso significa que no sea específico. Por lo tanto, cuando yo vuelco el vector de 180, vuelco toda la materia. Entonces no estamos viendo lo que es. Con toda la razón. Entonces tenemos nuestro. Hay algo que aparece en este grupo de información que me apareció en la que se pasa, que es la horizontal cero. ¿Qué significa la horizontal cero? ¿Qué significará entre lo que no se expresa versus lo que se expresa en la imagen? Aquí es mi punto cero, es mi punto negro. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, yo lanzo un pulso de 180, que es un pulso inespecífico. Cae debajo de la horizontal 0. Y después viene un pulso de 90. Y después podemos hacer los múltiples pulsos de 180. Es una inversión de recuperación de tubo espinal. Ok. Entonces, el pulso 180 se va a volcar 180 grados. Y tiene varias opciones dependiendo del tipo de potenciación que quiera trabajar. Entonces, cuando yo empiezo el proceso de relajación, este vector se empieza a relajar, y va a llegar a la horizontal 0.
Cuando llega a la horizontal 0, yo ahí lanzo mi pulso de 90 grados. ¿Para qué? Para que este vector que llega a la horizontal 0, cuando pase el pulso excitado, lo vuelva a atrapar. ¿Qué logro con eso? Que esta señal no se empiece a expresar. Empiezo a saturar y aparecen técnicas de saturación, tanto de grasa como de agua. Vamos en el caso del... Bueno, tenemos E, ¿cierto? El STIR, el FLAME y el T1 y R, y lo voy a poner entre paréntesis, que muy bien en escuela esto, muy bien en escuela, se llama FLARE T1. Un nombre horrible, pero los colegas antiguos lo conocen así también, ¿ya? Para que sepan, por si le preguntan, porque nos falta ahí, y hace la pregunta a la suya. Bien, entonces, ¿qué pasa en el STIR? En el STIR, yo ya sé que voy a trabajar con un módulo largo, ¿cierto? Un módulo que tiene muchos elementos, muchos pulsos 180, el pulso 90, y además tiene un pulso inversor que es de características inespecíficas. Yo vuelco y lo que cumple por objetivo es que yo necesito saturar cierta señal. ¿Qué satura específicamente el STIR? La grasa. La grasa procesa rápido o lento. Rápido, por lo tanto, debería esperar mucho tiempo o poco tiempo antes de llegar al horizontal 0. Poco tiempo. ¿Cuánto tiempo es lo que se tarda en llegar al horizontal 0? Exactamente, porque a medida que varía el campo, este valor empieza a variar. En una tela de 140 a 150 milisegundos. Ok, por lo tanto, la grasa, ¿cómo la voy a ver habitualmente? Hipointensa. ¿Qué otra cualidad tiene esta secuencia? ¿Qué otra cualidad tiene esta secuencia? Es en familia Spineco, ¿cierto? Por lo tanto, se va a demorar mucho, se va a demorar poco tiempo. Se va a demorar mucho o poco tiempo. Tiene un pulso de 180 de inversión de duración, tiene un pulso de 90, tiene múltiples pulsos de 180, se va a demorar mucho, se va a demorar poco tiempo. Se demora mucho, se demora poco. Siento dudoso todavía. Tírense más a la oficina, chiquillos. Mucho tiempo, chiquillos, son muchos elementos dentro del mismo módulo. Estas secuencias en general son largas. El STIR, uno trata de evitar el STIR. Ya, después vamos a ver más adelante que hay otras técnicas que hacen que yo elija otra técnica en el ¿ya? Pero tiene algo en particular. ¿Qué tiene de especial que habíamos visto anteriormente? Tiene un pulso extra de 180 de inversión-recuperación, por lo tanto, ese pulso me ayudará a corregir el entorno bioquímico, favorecerá la corrección del entorno bioquímico o no favorecerá la corrección del entorno bioquímico. Sí, porque es un pulso extra, es un pulso de 180, es un pulso de radiofrecuencia, es entrega de energía y por lo tanto permite saturar la energía. Ejemplo claro, bueno, tener el mejor paciente, porque el paciente patológico, pero tiene una pierna buena y una pierna malita, ¿ya? Ejemplo de eso. STIR, por lo tanto, ¿y qué te hace? Si el módulo es grande, tiene 90, múltiple el pulso de 180, y además tiene un pulso de inversión y tiene que esperar un tiempo de inversión, que es de 140 a 160 milisegundos. Por lo tanto, ¿hacia dónde va a tender a potenciar? ¿Hacia un T1, hacia un DP o hacia un T2? T2, el STIR siempre va a ser un T2. Ejemplo claro, no es el mejor ejemplo, pero tenemos acá una imagen potencial en el STIR. Cualidades básicas, el tiempo de eco rondea entre 50 a 80 milisegundos, porque si yo empiezo a subir más eco, la caracterización de interfase contacto empieza a perderse, porque el T2 depende del tiempo de eco, por lo tanto se va a ver un T2 muy pesado, ¿ya? Otra de las grandes cualidades, como se visualiza acá, es que, a diferencia de otras secuencias, y lo vamos a ver acá, en un momentito, vamos a ver esta misma. Si se fijan acá, la imagen de la derecha de su pantalla, ¿qué potenciación es? ¿Qué estructura es esta?
Ya. Por lo tanto, estamos en un de 1 de P2 de 2. El tiempo de eco de 46. Estamos en un T1 de P2 de 2. Ya veamos el músculo. Estamos en un T1 de P2 de 2. Ah, están saliendo solitas las potenciaciones. Y la imagen de acá. Te voy a mostrar un artefacto que no hemos visto todavía, pero ahí aparece. Ese artefacto es un artefacto de inhomogeneidad de campos, porque en esa zona es más inhomogénea que en otras partes. A diferencia de esta imagen, que ocupó una técnica de saturación grasa, pero espectral, el STIR, ¿cómo se ve la grasa a diferencia de la de acá? Aquí lo voy a detener muy grotescamente. Se ve blanco, aquí se ve negro. Y acá lo voy a detener muy grotescamente. ¿Veo manchones como en la otra imagen? No. Una de las grandes cualidades que tiene el STIR es que puede corregir las inhomogeneidades locales de las estructuras que están saturando grasa. Por lo tanto, es muy útil en ejes largos, como muslo, pierna, húmero, antebrazo. Es muy útil en tórax. En tórax tengo materia, parrilla costal, aire, mediastino, aire, parrilla costal. Tengo mucha interfase material. El STIR me permite corregir esas inhomogeneidades. En pelvis también es muy útil porque permite corregir las inhomogeneidades locales. Vamos a buscar otra imagen por acá de la derecha. Aquí tenemos otro claro ejemplo, claro, evidente de claro. Solamente viendo esta imagen. Esto tiene una técnica especial y tiene manchones blancos por la inhomogeneidad de campo. A diferencia de esta, que no tiene manchones blancos. Entonces, en base a esa referencia, ¿cuál es la imagen que tiene la técnica STIR? ¿La de la derecha o la de la izquierda? ¿Quedó clarita la diferencia con el STIR? Súper. Lo vamos a ver con mayor detalle en las técnicas de saturación grasa. ¿Ya? Pero me queda una consulta. Diga. No me equivoqué, pero De más. en el caso de que esté las espacios de inhomogeneidades, es muy bien que se una equivalente. Es por las técnicas de saturación grasa que son especiales, que esas las vamos a ver en la segunda unidad. Pero vamos bien, va por ahí. ¿Alguna otra pregunta respecto a la STIR? ¿No? Ok. Bien. Tenemos una segunda técnica que es el flare. Cualidades del flare. Tiene el mismo proceso que el STIR, pero el tiempo va a ser de dormir. Exactamente. Por lo tanto, aquí vamos a potenciar esa imagen en un T2. ¿De qué es lo que va a saturar? El agua. ¿Qué tipo de agua? El agua libre, porque el agua ligada tiende a procesar más rápido o más lento. Más rápido. Más rápido, ¿cierto? ¿Y ejemplos de agua ligada cuál sería? De las espaldas, ¿no? ¿Ya? De hecho, la primera en el año pasado vimos el ejemplo de asociado a esto. Pero porque estaría como con índice de intensidad lo que era la corteza, pero estaba saturada a lo que era el invierno con la raquilla. Exactamente. Se acentúan los elementos libres, ¿cierto? Y algunos componentes ligantes. Otro ejemplo claro de los elementos ligantes es el proceso infeccioso, chiquillos. En el proceso infeccioso hay muerte celular, hay radicales liberados, ¿cierto? Hay moléculas desprendidas, por lo tanto, el agua se va contaminando con elementos que tiendan a procesar rápido y caen sus señales, ¿ya? Ejemplos de líquido libre, de agua libre, agua pura, agua estéril, líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, de hecho, en un flare yo puedo diferenciar entre una meningitis y un proceso en un paciente normal, porque la meningitis debería tener elementos infecciosos habitualmente. Las meninges, habitualmente. No, la meninge es una capa estéril donde se aloja el líquido cefalorraquídeo.
Y si el líquido se desvalora aquí, yo lo alcanzo a ver, es porque estaba doble. ¿Ya? Es por eso la importancia bioquímica entre las aguas que son más puras versus las aguas que son más ligantes. De hecho, creo que fue un problema esta técnica, ¿cierto? El flare, para algunos, por lo que escuché por ahí. Estaba por acá, por acá, por acá. El flare, buena pregunta, el flare, ¿en qué debería potenciar? En T2. ¿Puedo hacerlo T1? ¿Por qué no puedo hacerlo T1? Porque tiene un tiempo de inversión que es largo. Porque una, ocupa un curso de 180, que es inespecífico, pero es de 180. Dos, el tiempo de inversión es muy largo, es de 2000 a 2500 milisegundos, como decía su compañera, ¿cierto? Y además tiene los componentes básicos de un curso, de una secuencia tubo-alpineco o alpineco, que habitualmente es el, ¿cierto? Por lo tanto, aunque yo quisiera, no puedo bajar el tiempo de repetición y consecuentemente voy a tomar un dedo. Ejemplos claros de esta imagen es que, como bien vio algunos problemas, compañeros, identificando esta imagen, una, él le va a encontrar solo el cerebro. No la va a encontrar en ningún otro protocolo. Así que el flare, si está el cerebro, se pregunta si existe el flare. Si no, lo descarta. Dos, ¿cómo veo el líquido central aquí en este caso? ¿Hiper o hipo el líquido cefalorraquídeo? ¿Y la sustancia X cómo la veo? Hiper. ¿Y la sustancia blanca? ¿De cuánto el tiempo de repetición? De 10.000 milisegundos del tiempo de eco de 99. ¿En qué estamos? ¿T1, T3 o T2? T2. ¿Claro con el plan? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. ¿Perdón? Utilidades clínicas, muchas gracias. Utilidades clínicas, enfermedades desminimizantes, procesos inflamatorios infecciosos. Puedo diferenciar un proceso inflamatorio de un proceso infeccioso y para caracterizar otras patologías que puedan entregar condiciones de agua ligadas, ¿cierto? Como vasculitis, por ejemplo, un absceso, por ejemplo, bueno, la meningitis es uno de los eventos más claros, ACV. De hecho, en la clase de neuro le iba a mostrar los ACV y el FLAIR es una de las secuencias más importantes dentro del protocolo SCOPE para la caracterización de accidente cerebrovascular. ¿Ya? Y nos queda la última inversión de recuperación, que es la T1 de inversión de recuperación. Esta técnica no satura. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la interfase de contraste, ¿cierto? ¿Y cómo aumenta la interfase de contraste? ¿Dónde trabaja la inversión? No espera llegar a la horizontal cero. ¿Dónde cambia la señal? ¿Sobre la horizontal o bajo la horizontal? Sobre la horizontal, ¿cierto? Entonces, el T1 de inversión y recuperación lo que hace es pasar la horizontal cero y llegar a un punto en donde ahí empieza el proceso de relajación, la señal del agua versus la señal de la grasa, que es más rápido, acentúa sus diferencias. Por consecuencia, en este proceso de relajación, mientras más separadas estén estas señales, mayor interfase de contraste va a existir entre la señal acuosa y la señal grasa. El tiempo de inversión para un T1 de inmersión de recuperación, ¿de cuánto es? Entre 400 a 600 milisegundos. ¿Dónde habitualmente lo va a encontrar? En negro. No lo va a encontrar en ningún otro protocolo. Ejemplo. ¿Tiene un ejemplo? ¿Dónde hay un ejemplo? Madre de un ejemplo. Acá hay un.
No es el mejor ejemplo, pero un ejemplo. ¿Ya? Es un paciente adulto pediátrico. Pediátrico. Por eso digo que no es el mejor ejemplo porque tienen más agua los pacientes pediátricos. Pero si se caracteriza acá, ¿cómo se ve la sustancia gris versus la sustancia blanca? ¿Más hiperintensa o menos hiperintensa ante ella? ¿La interfase de contraste se acentúan o no se acentúan en esta imagen? Les voy a montar otra. Claro, si se exacerba el marco o no. La interfase con las se ve todo más blanco o más negro. Esta es buena imagen. Ya, la imagen de la izquierda de su pantalla. Plano. La imagen izquierda de su pantalla. Plano. Axial. Potenciación. Tiene un TR de 500 y un T de 9. Estamos en un T1. ¿Cómo se ve el líquido cefalorraquídeo? ¿Hiper o hipo? Hipo. ¿Y la sustancia gris? ¿Cómo se ve respecto a la blanca? Hiper. Y eso con mucho esfuerzo ventaneando. La imagen de la derecha de su pantalla. Plano. Capital. Potenciación. ¿Cómo veo la gris versus la blanca? Hiperintensa. Entonces estamos en una potenciación de 2, T1 de P. Sin duda, chiquillos, vamos. ¿En qué potenciación estamos? ¿Cómo se ve la blanca versus la gris, chiquillos? Hiper. Por lo tanto, estoy en un T1 o un T2. En un T1, con seguridad, chiquillos, si lo saben. ¿Cómo se ve la sustancia gris blanca de la imagen del paciente pediátrico versus el T1? ¿Dónde se nota más la interfase? ¿En la derecha o en la izquierda? ¿Ahora sí se nota más? Sí, aunque usted no lo vea, esta imagen, la de la derecha, tiene inversión de recuperación. Pero es un paciente pediátrico, nos ayuda mucho. En un paciente adulto se hubiera notado un poquito más. ¿Ya? ¿Dudas, consultas respecto a la inversión de recuperación? ¿No? Bueno, ya que hicimos el quiz, hagamos la tiro. Ah. Ya. En este caso, en neurología, yo voy a ver solamente patología de Patologías, utilidad clínica, muchas gracias. Utilidad clínica, estudio morfológico cerebral en pacientes adultos y en pacientes pediátricos, estudio patológico cerebral. Mira. De hecho, el protocolo de epilepsia tiene por obligación una secuencia volumétrica de inversión-recuperación para estudiar la morfología del hipocampo, que es zona conflictiva en el protocolo de epilepsia. ¿Ya? Muy buena anotación. Para patológico pediátrico y morfológico para adultos, porque tienen más agua en los pacientes pediátricos, por lo tanto todo lo que brille en uno tiende a ser patológico, el pediátrico. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra duda, consulta, chiquillos? Ya están agotadísimos. No,